Buenas tardes, nosotros somos el equipo G y les vamos a hablar acerca de la diabetes mellitus. El equipo está conformado por Cano Diego, Málaga Sol y su servidora Cerrato Jimena. Pues la diabetes tipo 2 anteriormente era conocida como diabetes no dependiente de insulina o diabetes de inicio en la edad adulta. Esta va a representar del 90 al 95% del total de la diabetes y va a englobar a las personas que tienen una deficiencia de la insulina relativa y que tienen resistencia a la insulina periférica. Al menos inicialmente, a menudo a lo largo de la vida va a ser posible que estas personas no necesiten un tratamiento con insulina para poder sobrevivir. La diabetes tipo 2 es la que se observa comúnmente en adultos mayores, aunque en los últimos años se ha estado observando en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Esto gracias al incremento en los niveles de la obesidad, del sedentarismo y de una dieta inadecuada. En la diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2, diversos factores ambientales y genéticos van a resultar en la pérdida progresiva de la función y o la masa de las células beta que se van a manifestar clínicamente como una hiperglucemia. Una vez que esta aparece, los pacientes con cualquier forma de diabetes se van a encontrar en riesgo de desarrollar las mismas complicaciones crónicas, aunque las tasas de progresión pueden llegar a diferir. Hay varias causas de diabetes tipo 2, aunque se desconocen las etiologías específicas. No se produce la destrucción autoinmunitaria de las células beta y los pacientes no van a tener ninguna de las otras causas conocidas de diabetes. La mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 llegan a tener sobrepeso u obesidad y el exceso de el peso en sí va a provocar cierto grado de resistencia a la insulina. Los pacientes que no tienen obesidad o sobrepeso, según los criterios de peso tradicionales, pueden llegar a tener un porcentaje aumentado de grasa corporal distribuida predominantemente en la región abdominal. Este tipo de diabetes con frecuencia no se va a diagnosticar durante muchos años debido a que la hiperglucemia se va a desarrollar gradualmente y en etapas anteriores no es lo suficientemente grave como para que el paciente llegue a notar los síntomas clásicos causados por la hiperglucemia. Sin embargo, incluso los pacientes no diagnosticados tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones macrovasculares y microvasculares. Los pacientes con diabetes tipo 2 pueden llegar a tener niveles de insulina que van a parecer normales o elevados. Sin embargo, la falta de normalización de la glucosa en sangre va a reflejar un defecto relativo en la secreción de insulina estimulada por glucosa. Por tanto, la secreción de insulina va a ser defectuosa en estos pacientes e insuficiente para compensar la resistencia a la insulina. Esta puede llegar a mejorar con la reducción del peso, el ejercicio y el tratamiento farmacológico de la hiperglucemia, pero rara vez se va a restablecer a la normalidad. El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 va a aumentar con la edad, obesidad y falta de actividad física. Va a ocurrir con más frecuencia en mujeres con diabetes mellitus gestacional, con hipertensión o dislipidemia, con síndrome de ovario poliquístico y en ciertos subgrupos raciales o étnicos. A menudo se va a asociar con una fuerte predisposición genética o antecedentes familiares en familiares de primer grado. Sin embargo, la genética de la diabetes tipo 2 es poco conocida y está bajo intensa investigación en esta era de la medicina de precisión. Pero buenas tardes, mi nombre es Diego Cano y ahora yo voy a continuar con la exposición. La anterior, por favor. Bien, como ya comentó mi compañera Jimena, la diabetes se debe normalmente a una resistencia de la insulina. Sin embargo, no se conoce bien la etiología de cómo es que llegan a padecer las personas. A pesar de eso, se han encontrado factores de riesgo que pueden ayudarnos a localizar a las personas que tienen predisposición a la diabetes. Para eso se han armado escalas como la FINRISC,
que es un instrumento para valorar el riesgo que una persona tiene de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en un plazo de 10 años. Entre las variables relacionadas con el riesgo de desarrollar diabetes, como ya se había mencionado, están la edad, el índice de masa corporal, el perímetro de la cintura, el tratamiento, si hay tratamiento contra la hipertensión o si hubo antecedentes de glucemia elevada. La escala funciona dando un puntaje por cada pregunta que se hace y dependiendo del puntaje se va a dar una calificación, la cual vamos a poder clasificar en un riesgo leve, moderado o alto. Como podemos ver en las siguientes, aquí podemos ver la escala, cómo funciona y las preguntas que se dan. A partir de los 45 años se empieza a dar un puntaje, al igual que un índice de masa corporal entre 25 a 30 kilogramos sobre metro cuadrado, o un perímetro abdominal mayor a 94 en los hombres y mayor a 80 en mujeres. Además, si se realiza diariamente al menos 30 minutos de ejercicio. Siguiente. También entre las variables que destacan es la dieta, sobre todo las frutas, verduras y hortalizas. Si se ha diagnosticado y la persona tiene algún tratamiento contra la hipertensión arterial, si tiene el antecedente de que alguna vez tuvo alta la glucosa o si alguna vez o una de sus familiares ha sido diagnosticada con diabetes mellitus. Siguiente. Dependiendo del puntaje que obtengan, la guía de práctica clínica refiere a las personas en estos 5 niveles. Menor a 7 con un riesgo leve de padecer diabetes, de 7 a 11 moderadamente leve, de 12 a 14 moderada, de 15 a 20 alto y mayor a 20 demasiado alto. De acuerdo a la calificación que reciban, el médico de primer nivel, ya sea el general o el familiar, deberá actuar conforme a esto. En el caso de menor a 7, de 7 a 11 o de 12 a 14, deberá dar una consejería breve explicando los riesgos que da desarrollar diabetes, así como los beneficios a la salud de quien no desarrolle diabetes. También debe hacer modificación de factores de riesgos. Estos pueden ser la dieta o incluso otros factores ajenos que no se han dicho, como el tabaquismo. Otro factor que se considera importante es la raza de la persona. Se han hecho estudios que dictaminan que las personas latinoamericanas, africanas y del sureste asiático tienen más posibilidad de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 a lo largo de su vida. Una vez que se dé esta consejería, se debe reevaluar el riesgo cada 5 años. Después tenemos un riesgo alto y demasiado alto. En ese momento se deberá tomar la glucosa plasmática en ayudas o también se podrá tomar la hemoglobina glucosilada para diagnosticar si ya hay diabetes. También se deberá recomendar una ingesta calórica de 500 a 600 calorías por día y un ejercicio aerobio moderado, al menos de 5 a 6 veces cada semana, por lo menos de 30 minutos. Es importante que la persona en caso de padecer sobrepeso o obesidad se le debe recomendar disminuir del 5 al 7% de su peso corporal. La siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas que una persona con diabetes llega a presentar, son la polifagia, que refiere que una persona consume más alimento o tiene más apetito o no tiene saciedad. Poliuria, que es tener mucha sed. Poliuria, disculpen, que es las frecuencias de las micciones aumenten, y la polidipsia, por lo tanto, por un aumento del consumo de agua. Entre otros, manifestaciones clínicas se encuentran la fatiga extrema, la visión borrosa o el hormigueo o entumecimiento de manos y pies, además de moretones o lesiones como úlceras que tardan en sanar. Es importante destacar también entonces, por lo tanto, que una de las consecuencias de la diabetes es el pie diabético y por lo tanto la amputación de las extremidades, normalmente de las extremidades inferiores. Por lo tanto, es importante, la que sigue, por favor, hacer una prueba de monofilamento. Esta prueba con monofilamento nos indicará la sensibilidad que tiene un paciente y nos podrá saber o hacer saber
sí hay riesgo de presentar un pie diabético e incluso una amputación. El examen se va a realizar de la siguiente manera. Se le debe enseñar el monofilamento al paciente y se le va a decir que no duele. Es una prueba simplemente de sensibilidad. Esta primera se va a hacer en un antebrazo para que el paciente pueda saber cómo se siente. Una vez después de esto, el paciente se va a colocar en decúbito supino sin que tenga opción de ver el monofilamento, o en caso de verlo, podrá cerrar los ojos. No debemos anticiparnos la respuesta del paciente, es decir, debemos pedirle al paciente, en lugar de decir si siente esto, debemos pedirle que más bien nos exprese cuando sienta el monofilamento. Se va a aplicar el monofilamento perpendicular a la piel, en cada uno de los puntos que se ven en la imagen, que son 10 puntos en cada pie, en el pulpejo de las falanges distales, en el tercer y quinto dedo, sobre la cabeza de los metatarsianos de los mismos dedos, en la parte lateral y medial y la parte central del pie, el talón, y en la superficie dorsal del pie, entre la base del primer y segundo dedo. Una vez que se aplique el monofilamento en estos puntos, el paciente debe referir si siente o no el monofilamento. Cada aplicación debe durar entre 1 o 2 segundos, pero no debe superar ese lapso de tiempo. Una vez que el paciente nos avise, tenemos que seguir con el siguiente punto. Y debemos que elegir la zona de exploración de forma aleatoria. Si el sujeto no nota el monofilamento en un punto concreto, debemos continuar con el siguiente. Cuando hayamos acabado la serie, se puede insistir nuevamente en la localización para valorar de nuevo. Es importante destacar que el filamento no se debe aplicar en lesiones, úlceras o cicatrices. Y bueno, se debe tener en cuenta que por cada una de las localizaciones se puntuará de 1 al 0 según la persona, si es sensible o no, o si es positivo. Se considerará positivo cuando no se perciban 4 de los 10 puntos examinados. En caso de que pase esto, el profesional de la salud, es decir, el médico, deberá tener en cuenta o repetir nuevamente el examen. Esto nos ayudará a saber cuánta predisposición tiene una persona de acuerdo a desarrollar lesiones o amputaciones en las extremidades inferiores. Buenas tardes, mi nombre es Sol Málaga y yo continuaré con los criterios diagnósticos para la diabetes mellitus tipo 2. Estos serán 4. Primero tenemos la glucosa plasmática en ayuno, la cual tendrá que ser mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. El siguiente criterio es una hemoglobina glucosilada mayor o igual a 6.5%. Otro criterio es la glucosa plasmática a las 2 horas y una prueba de tolerancia oral a la glucosa, la cual se realiza con 75 gramos de glucosa. Y el resultado debe ser mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Estas 3 pruebas deben realizarse 2 veces y deben ser positivas para un diagnóstico confirmatorio de diabetes mellitus tipo 2. Y por último, el último criterio es un paciente con síntomas de hiperglucemia y una glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Después pasamos a el tratamiento, el cual para el manejo de pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el tratamiento va a ser multifactorial y este va a estar enfocado en un adecuado control de factores de riesgo, los cuales incluyen la hiperglucemia, dislipidemia, la hipertensión arterial y el tabaquismo. Entonces, el tratamiento va a ser escalonado y se compone por la dieta y el ejercicio, la monoterapia oral, las combinaciones orales y la insulina con o sin fármacos orales. Dentro de los cambios en el estilo de vida, vamos a encontrar que la meta inicial de pérdida de peso debe ser de al menos un 10% del peso corporal.
se va a recomendar la realización de al menos 30 minutos por día de ejercicio con una intensidad moderada, al menos por 5 días a la semana, dando un total de 150 minutos por semana. También se va a recomendar una dieta hipocalórica. Este plan alimenticio debe aportar entre 800 y 1500 calorías por día para hombres con un índice de masa corporal menor a 37 y en mujeres con un índice de masa corporal menor a 43 y una de entre 1500 a 1800 calorías por día para pacientes con índice de masa corporal superior a los antes mencionados. Dentro de las dietas del paciente con diabetes mellitus tipo 2, el consumo de macronutrientes será de un 40 a un 60% de carbohidratos, un 30 a un 45% de grasas y de un 15 a un 30% de proteínas. Respecto al consumo de edulcorantes no calóricos, como son el acesulfame K, el aspartame, metame, sacarina, sucralosa y stevia, se pueden consumir sin superar la ingesta diaria aceptable para cada uno, como aparece en la tabla. Del acesulfame K no se debe ingerir más de 15 miligramos por kilo de peso por día. El aspartame son 40 como máximo, metame 2, sacarina 5, sucralosa 15 y de la stevia no más de 4 miligramos por kilogramo de peso por día. Las dietas que se pueden emplear son la dieta mediterránea y la dieta DASH. La dieta mediterránea va a beneficiar en el control de la presión arterial, la pérdida de peso, mejora el perfil lipídico y ofrece una mejora en el estado de resistencia a la insulina. Esta alimentación se compone de alimentos de origen vegetal, como son los vegetales, los frijoles, nueces y semillas, frutas y granos enteros, pescado y otros mariscos, el aceite de oliva como la fuente principal de grasas, productos lácteos, principalmente yogur y queso, estos en cantidades bajas a moderadas, carne roja en baja frecuencia y cantidad, y esta dieta evita azúcares concentrados o miel. Otra dieta empleada es la DASH, que está orientada a detener la hipertensión, pero también reduce el riesgo de diabetes, ayuda a la pérdida de peso y su objetivo principal, como ya lo mencioné, es la mejora de la presión arterial en pacientes con diabetes. Este enfatiza el consumo de verduras, frutas, productos lácteos bajos en grasa, granos enteros, nueces, pescado y está reducido en grasas saturadas, carnes rojas, dulces y bebidas que contienen azúcar. Y bueno, antes de iniciar con el tratamiento farmacológico, debemos conocer algunas contraindicaciones para el uso de fármacos. En el caso de la metformina, está contraindicada en pacientes con hiperglucemia extrema, cetosis, pérdida de peso, en pacientes con una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto, en pacientes con insuficiencia hepática y alcohólicos. Los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 están contraindicados en pacientes con falla hepática severa, en el caso de la glibenclamida en pacientes con falla renal, y por último las tiazolimidinas van a estar contraindicadas en pacientes con falla cardíaca. Ahora sí, pasamos a el tratamiento farmacológico. Bueno, el tratamiento farmacológico se debe iniciar con metformina al momento del diagnóstico y simultáneamente iniciar las modificaciones en el estilo de vida. Algo importante que debemos tener en cuenta es que la monoterapia con metformina se inicia mientras el paciente no esté inestable, es decir, que no tenga hiperglucemia extrema, cetosis o una pérdida rápida de peso. Para el uso de metformina se va a recomendar iniciar con dosis de 425 miligramos diarios e incrementar de manera gradual cada tercer a quinto día hasta alcanzar la dosis meta para evitar los efectos gastrointestinales. Entonces,
Los pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 se van a evaluar clínicamente si el paciente está inestable y se obtiene una hemoglobina glucosilada mayor a 9% o una glucosa mayor a 300 miligramos por decilitro y sintomatología, se va a iniciar el tratamiento con metformina y dosis inicial de insulina NPH, van a ser 10 unidades, o insulina NPH 0.2 unidades por kilogramo de peso. En cambio, si el paciente está estable, es decir, que tiene una hemoglobina glucosilada menor a 9% o una glucosa menor a 300, el tratamiento va a ser la consulta nutricional, un cambio intensivo en el estilo de vida y el uso de metformina. Posteriormente se va a evaluar la hemoglobina glucosilada y si es menor o igual a 7.9, el manejo será con monoterapia. El paciente se va a mantener con metformina con dosis de 850 miligramos cada 8 horas o en caso de ser intolerante o de existir alguna contraindicación para su uso, como son insuficiencia hepática y una depuración de creatinina menor a 300 mililitros o una alergia, pues se puede usar sitagliptina. Si el paciente cumple con la glicemia recomendada, se va a realizar un seguimiento trimestral. Ahora, si de forma inicial se obtiene un valor de hemoglobina glucosilada entre 8 y 8.5, se dará terapia dual, la cual consiste en el uso de metformina con glibenclamida, pioglitazona o sitagliptina. Si al pasar 3 meses el paciente cumple con la glucemia recomendada, se hará un seguimiento trimestral. Si esto no sucede o se obtuvo una hemoglobina glucosilada inicial entre 8.6 y 8.9, se hará un manejo farmacológico con terapia triple, el cual consiste en metformina más pioglitazona y sitagliptina más glibenclamida y pioglitazona o glibenclamida más sitagliptina y todas las combinaciones más insulina. Y nuevamente, si el paciente cumple con la glucemia recomendada, se podrá realizar un seguimiento cada 3 meses o en caso contrario se tratará al paciente con metformina e insulina NPH, es decir, que se tratará como un paciente que se encuentra inestable. ¿Y cuáles son esas metas de control de las que tanto hablamos? Pues van a ser obtener una hemoglobina glucosilada menor a 7%, una glucosa capilar preprandial entre 80 y 130 miligramos por decilitro y una postprandial menor a 180 miligramos por decilitro. Y esto fue todo por nuestra parte. Gracias por su atención.